Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Un gusto saludarlos. No estamos completos aún, pero voy a empezar con las indicaciones. El día martes hablábamos sobre las actividades que vamos a desarrollar y ahora quiero hacer mención de algunos aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo de las clases. Y el primer punto importante para mí es pedirles que por favor utilicen el esquema de presentación que se les dio, ¿verdad? Un nombre, un apellido, el grado y la sección. Si es posible el número de lista, pues mejor todavía. Pero el nombre y el apellido, por favor, el grado y la sección. Es bastante complicado identificarlos así, solo por la voz. Cuando estamos en otro espacio, yo esté compartiendo un contenido, solo los escucho, no los veo y voy a ir aprendiéndome sus voces, pero eso será con el tiempo. Así es que les pido que por favor se identifiquen como se pidió, con un nombre, un apellido, el grado y la sección. Y en cuanto al avatar que ustedes eligieron, pues que siempre lo utilicen. Veo que algunos aún no, o no sé qué ha pasado, pero hay algunos que no tienen el avatar. Y así todavía es un poco más complicado. Así que por favor, para los que no lo han hecho, háganlo. Y eso va a facilitar mucho la interacción, que de eso se tratan estas clases, ¿verdad? Es interactuar, no solo que ustedes me escuchen, sino que también participen. Por eso se los pido encarecidamente que escriban, se identifiquen con un nombre, un apellido y noveno A, noveno B, noveno C o noveno D, según corresponda. Para los que ponen el número de lista, pues mejor todavía, más fácil identificarlo. Otro punto importante que quiero mencionar y no mencioné el día martes es el uso del chat, que yo no tengo ninguna queja de ustedes, siempre han sido muy respetuosos y se ha utilizado para el propósito que es, pero se los recuerdo por si a alguien se le olvida. El chat debemos utilizarlo solo para cuestiones importantes. De preferencia, pues usemos el micrófono. Usted abre el micrófono, hace su pregunta, su comentario, luego lo cierra para no crear interferencia. Pero si alguien, que puede ocurrir, el micrófono no le funciona, escribe en el chat su pregunta o su comentario y en cuanto pueda yo lo reviso y le doy respuesta. No lo vamos a utilizar en ningún momento para conversaciones personales, que usted vaya a estar platicando con su compañero porque tiene algo que comunicarle, pues eso lo harán en otro espacio, no en el chat de la clase. Y por último, con respecto a las clases siempre, yo sé que no todos tienen el libro de texto en físico, lo tengo claro, pero sé que todos tienen acceso a la plataforma Santillana y el libro está cargado ahí. El mismo libro que usted compra, ese mismo libro, el mismo contenido está en la plataforma. Usted solo debe acceder y ahí encontrará un espacio que dice recursos de aprendizaje y encontrará detalladas las unidades. Por eso es que cuando yo pida que trabajemos el libro, si usted no lo tiene en físico, puede trabajar en su cuaderno las actividades en lo que consigue el libro. Entonces, no vamos a dejar de desarrollar actividades porque no tengamos el libro en físico.
porque en la plataforma lo encuentran. ¿Me di a entender? ¿Alguna pregunta sobre el uso del libro? No me dejen sola, pareciera que esto es un monólogo, nadie No, reacciona. señor, ninguna pregunta. Todo claro, señor. Todo bien. Bueno, gracias. El uso del libro casi que va a ser en todas las clases. Lo vamos a necesitar porque es nuestro punto de partida. Entonces, si mientras usted está aquí en la clase y como digo, no tiene el libro en físico, puede estar accediendo a él a través de su compu, ¿verdad? Para tenerlo a mano. Es necesario que tengan el cuaderno de clase para hacer anotaciones de aspectos importantes. La clase se graba y se sube al canal de noveno de YouTube, eso es cierto, pero resultará más práctico que usted tome nota en el momento. Para eso se conecta, para que tome nota de aspectos importantes y si tiene dudas las aclara y ahí mismo pues también toma nota en su cuaderno. Con respecto a las obras que mencioné el martes que vamos a evaluar, algunos han estado preguntando que dónde las consiguen. En internet es posible encontrar, pero no siempre son los documentos que nos interesan. A veces solo son resúmenes, a veces dice que es la obra, pero es el análisis que otra persona ha hecho de la obra. Mi sugerencia es que lean el texto completo, el texto original de Francisco Gavidia. Usted puede buscarlo. Yo estoy buscando, aún no he encontrado uno que esté completo o que tenga, digamos, lo que necesitamos. Entonces, en las bibliotecas, en las librerías, porque sé que muchos no pueden ir al colegio a comprarla, pero esa obra no es de las de Santillana, entonces no es que en el colegio sea más fácil de adquirir. Seguramente usted, no sé, sus papás pueden buscarla en una librería y no es tan difícil de encontrarla, no es un texto rebuscado. Entonces así pueden hacer con Júpiter y Luz Negra en ambos casos. De Cómo me fui a todas partes y Refugiado, esas sí son de las de Santillana, esas sí es más sencillo ir al colegio y comprarla, pero con las otras dos creo que hay más posibilidades de que usted las consiga por su cuenta. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces pasamos No, señor. No, señor, todo claro. Bueno, entonces pasamos al desarrollo del primer contenido. Vamos a hablar de dos subtemas importantes del teatro. Ven, dice la frase de Helen Keller, ¿sí está en su rango de vista? Sí. Muy bien, entonces tenemos que dice andar con un amigo en la noche es mejor que andar solo en la luz. ¿Qué opinan de esta idea? Silencio total. Siempre necesitamos a alguien, ¿no? Que nos acompañe. Como dice a la noche, yo lo interpreto como ya sea una mala situación, una enfermedad, cualquier cosa, digamos, negativa para la vida de uno. Y dice que es verdad, mejor estar con un verdadero amigo, porque si tu amigo está contigo en las malas, es que es un verdadero amigo y no solamente estar ahí, sino siquiera con que te brinde apoyo emocional y que pues te apoye, es un verdadero amigo.
que andar solo en la luz, ¿a qué se refiere? A que andar, o sea, ahí solitario en situaciones positivas, digámoslo así, o todo tranquilo. Creo Ujú. que no me expliqué muy bien, ¿o sí? ¿Cómo no? Sí, claro que sí, Gustavo. Muchas gracias. Ah, vaya, sí, no hay problema. ¿Los demás qué piensan? Como ya dijo Gustavo, es preferible tener a un amigo de confianza para hacer la mayoría de cosas y no tener a nadie, ya que en la noche podríamos simbolizar a ese amigo como una protección, además de un amigo, ya que si nos pasa algo, él puede ir a pedir ayuda y el otro se queda. Y si andamos solos, es más probable que muramos que si andamos acompañados. Ulises, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Ulises. ¿Alguien más? Yo, Dígame. es muy fácil andar en un camino iluminado, estar solo en la luz, pero cuando es de noche, quieras o no, vas a necesitar una compañía. Entonces, es mejor una compañía que sabes que en serio no te va a dejar y no se va a perder en medio de la oscuridad, a una compañía que entre más oscuro se ponga, más lejos se va, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Jazmín. Gracias, Jazmín. Creo que sus compañeros han explicado muy bien la idea que quiere expresar Helen Keller en esta frase. Vamos entonces a continuar. Ahora vamos a... Estos son los dos objetivos que esperamos conseguir. Identificar los elementos de la comunicación literaria en el teatro y hablar un poco sobre los orígenes del teatro. Cómo el origen del teatro se relaciona con los mitos religiosos de la tradición oral. Iniciamos entonces con... Permítanme. La comunicación literaria en el teatro, al igual que la comunicación en otro ámbito, se relaciona con los 6 elementos: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. La diferencia en el teatro radica en que van a haber 2 dimensiones. En el teatro, una realidad es cuando leemos, en este caso, Júpiter, de Francisco Gavidia, la obra. Usted la tiene en sus manos, está leyendo, en ese momento el emisor es el autor, Francisco Gavidia. Usted, como lector, es el receptor. El mensaje es el mismo, lo que la obra transmite. El código, siempre el español. El canal, en ese caso, es el libro. Y el contexto es la situación que se nos presenta. ¿En qué tiempo transcurre la historia de Júpiter? ¿Qué tiempo? ¿Qué lugar? Veamos. No sé si me equivoco, pero creo que en 1816. Ajá. 1811 se dio el grito, ¿verdad? 1811. Muy bien, muy bien. Ese sería el contexto en el que Francisco Gavidia ha creado la historia. Bueno, esa es una dimensión de la comunicación en el teatro. La otra dimensión es cuando un director, un grupo de teatro, un grupo de actores llevan a escena esta obra. En ese caso, el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que cambia es todo lo demás, porque el emisor ya no sería solo Francisco Gavidia, sino que sería también el director y los actores que nos dan a conocer el mensaje. El receptor seguimos siendo nosotros, pero el nombre cambia. Ya no somos simples lectores, ahora somos espectadores o público. Porque aquí ya estamos en la otra dimensión del teatro, que es la dimensión espectacular.
Si ustedes tienen su libro a la mano y buscan en la página 12, ahí les habla de las 2 dimensiones de las que yo les estoy comentando. Y nos dice que el texto dramático es la primera que les planteé y la segunda es el texto espectacular. Por eso es que cuando usted va al teatro y ve en escena una obra, usted recibe el nombre de espectador porque está presenciando un espectáculo. Un grupo de actores que memorizó los diálogos y que está dándonos a conocer el mensaje. ¿Cambió el código? No, sigue siendo el español. Pero el canal, ese sí cambió. Ahora ya no es el libro. Ahora son la voz, los gestos, las palabras que transmiten los actores. La ficción creada, el contexto, se mantiene porque la obra sigue contando la misma historia. No sé si me di a entender con las 2 dimensiones del teatro. Si usted quiere ver la parte teórica de este contenido, en el libro de texto, en la página 12 y 13, está lo que les estoy explicando. ¿Preguntas? Entonces, señor, la diferencia entre el texto dramático y el espectacular sería de que el dramático es cuando lo estamos leyendo en el libro o en el pedazo de papel. Y el espectacular es cuando ya es puesto en escena. Exactamente. Ok, gracias. No perdamos de vista que el teatro como género literario nació con el propósito de ser representado, no de ser leído. Digamos que nosotros quedamos en deuda con los autores, con los dramaturgos, en este caso con Gavidia, porque no estamos viendo su obra en escena, sino que estamos en la primera dimensión, que es la de la lectura. Por eso es la primera, es como entre comillas, la básica. ¿Para qué fue creado el teatro? Para ser puesto en escena. Y por eso debe trascender a ser un texto espectacular. Cuando decimos espectacular es porque se dramatiza, ¿verdad? ¿Está clara esta idea? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces en la siguiente nos presentan los 2 códigos. El teatro tiene 2 códigos, aquí lo vamos a comentar. También está en su libro en la página 13. Para llevar a escena una obra, necesitan de 2 aspectos, de los diálogos, ¿verdad? Los diálogos que indican si el personaje debe hablar fuerte, si debe susurrar, si debe hablar para sí mismo, todo lo que tenga que ver con los diálogos, con las palabras que los personajes transmiten, eso es lo lingüístico, aquí menciona, ¿verdad? Elementos como la entonación, los silencios, que le dan un nuevo sentido a las palabras. Ese es el primer código. El otro código es el no lingüístico. Aquí ya menciona escenografía, vestuario, iluminación, sonido, todo lo adicional. ¿Es importante? ¿Cuál es el más importante? Ambos son importantes. Yo creo que muchos de ustedes sí han tenido la oportunidad de ir al teatro y ver representada una obra y habrán notado que hay momentos de tensión en la obra que uno los percibe porque la música sube de volumen o baja de volumen, o porque se oscurece el escenario, o porque aparece un nuevo elemento en la escenografía. Entonces, tan importantes son las palabras, los diálogos, como estos elementos que son no lingüísticos, pero que igual nos están transmitiendo información. ¿Está clara esta parte de los 2 códigos en el teatro? Sí. Sí, señor. Sí, Bien. señor. Entonces, ahora vamos a hablar del origen del teatro. Pero, bueno, vamos a comentar estas ideas de prácticas religiosas, los ditirambos, los bacanales, y también vamos a hablar de
el Corifeo y Tespis. Pero antes de eso, quiero mostrarles un video, ojalá pueda compartírselos. Es en el que se nos explica de otra manera el origen del teatro. ¿Me confirman si se escucha y se ve? Sí. Sí, señor, sí, Sí, se ve y señor. se escucha. Gracias. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles de la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y krites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban.
A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Bien, sí se percibieron las ideas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces regresamos a donde yo les había mostrado las ideas destacadas sobre cómo nace el teatro. Ya ustedes en el video han notado algunas de ellas. ¿Cómo el teatro se relaciona con las prácticas religiosas? Bueno, porque surge a partir de el culto a Dionisio. Y mencionaba ahí las festividades dedicadas a él. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué nombre recibían? Dionisiacas. Muy bien, muy bien. Ustedes tal vez conocen algo de mitología y sabrán que los griegos y los romanos compartían deidades, o por lo menos lo que las deidades representaban. Así como tenían a Zeus, los otros tenían a Júpiter. Entonces, representaban lo mismo, pero tenía otro nombre. ¿Por qué les explico esto? Pues porque esta palabra que tienen aquí, bacanales, surge de esa diferencia. Para los griegos, el dios era Dionisio y por lo tanto las festividades recibían el nombre de dionisiacas, como ya dijeron ustedes. Pero para los romanos el dios era Baco y las festividades recibían el nombre de bacanales. Las personas que participaban en esas fiestas eran las bacantes, entonces de ahí surge el nombre bacanales. Tal vez ustedes lo han oído en algún otro contexto relacionado con fiestas en las que se vive en exceso, se disfruta en exceso, y tiene que ver con eso. Veíamos que, bueno, en su libro, siempre lo refiero al libro porque sé que lo tienen ahí a la mano, en la página 14 y 15 nos habla de esto, del origen del teatro, y nos menciona los ditirambos. Dice que los ditirambos eran el nombre que se le daba a los himnos, a los coros que las personas cantaban durante esas celebraciones. Por eso lo incluí aquí. Entonces, ¿cómo nace el teatro? El teatro nace porque, poniendo un ejemplo
que tal vez algunos conozcan. Usted asiste a un culto, a una misa, y la gente se reúne y cantan, todos cantan, ¿verdad? Y así fue al inicio en el teatro. Solo era cantar, convivir. Pero luego alguien dijo que era importante, bueno, lo vieron en el video y aparece aquí más adelante, que fue Tespis quien decía, ¿verdad? Que a solicitud de Pisístrato, que había que trascender y que de toda esa gente que está ahí reunida cantando a una sola voz, había que destacar a alguien. En esta imagen que ustedes tienen frente a ustedes, notan que todas están vestidas iguales excepto una. Ella está vestida de otra manera y tiene un cetro que la distingue y entonces ella se convierte en el corifeo, es como la líder de ese grupo de personas que cantan. Y Tesbis fue el que creó ese primer diálogo entre el héroe, el personaje principal, el protagonista, y el corifeo. En el video decía que lo interrogaba o lo hacía reflexionar sobre, ¿y este año por qué no ha llovido? O ¿por qué sufre tanto nuestro pueblo? ¿Por qué los dioses están molestos? Lo que Tesbis creó fue esa idea de que ya no éramos todos juntos cantando, como les mencionaba, ¿verdad? Que se yo, en un culto, en la misa, todos cantamos, todos a una misma voz. Es como si en ese momento alguien dijera, bueno, yo voy a dialogar con el pastor o con el sacerdote, y a partir de ahí se creara ya otro tipo de celebración, otro tipo de actividad. No sé si me di a entender con esto del corifeo y del rol de Tespis. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Entonces, digamos de que en el contexto de la obra de teatro, el corifeo era como el villano, o al revés. No, Gustavo, el corifeo simplemente era como el líder del coro. El coro era... Ah, ok. Sí, Ya, ya. no, cuando les decía que cuestionaba al héroe, a veces lo hace con el propósito de que, cuando les digo héroe me refiero al protagonista, que lo haga reflexionar. Ya en el periodo 2 nosotros vamos a leer tragedias, y una de esas tragedias es Prometeo encadenado. Tal vez ustedes han escuchado algo sobre esta historia, y se las menciono porque Prometeo está solo, encadenado en una montaña, y el coro se acerca a él, el coro de las Oceánidas se acerca a él, porque el personaje está teniendo una actitud demasiado soberbia, y el coro quiere que se retracte, que reflexione y que busque el perdón del Dios, ¿verdad? Del Dios supremo, para que lo libre de sus sufrimientos. Entonces el corifeo representaba una voz de reflexión, o a veces personificaba al pueblo y cuestionaba a los dioses, por qué los castigos, por qué el sufrimiento excesivo. Ese era el rol del coro, y en particular del corifeo. No sé si aclaré o si tienen otra Sí, pregunta. señor, gracias. Tengo Bueno, otra pregunta. dígame. Entonces, como usted dijo de que para los romanos el mismo Dionisio era el Baco, entonces decir dionisiaca y bacanal se refiere a lo mismo. Exactamente, Gustavo. Ah, ok. Gracias. Son Solo equivalentes. es. Muy Sí, bien. gracias. Bueno, otro comentario, pregunta. En el video nos mencionaba algunos términos que son muy relevantes. Uno de ellos es la catarsis. ¿Qué saben ustedes de catarsis? ¿Qué han oído o en qué contexto han oído esta palabra o nunca la han escuchado? Es como un desahogo. Ajá, muy bien. ¿Quién habló? Perdón. Es que...
Carla, noveno A. Muchas gracias, Carla. En el video veíamos eso, que como el héroe sufre, el público se identifica con ese sufrimiento y, como menciona Carla, se desahoga. El público como que interioriza el sufrimiento de los personajes y eso le sirve para desahogarse y purificarse. En otras palabras, la catarsis también tiene que ver con purificación. Tal vez les habrá pasado que se sienten mal y que están tristes, no sé, y lloran. Algunos tal vez, otros no, pero bueno, hay quienes lloran así abundantemente y luego llega un momento en que se detienen, ¿verdad? Y al terminar es como que se sienten más aliviados, más descargados, es como si a través de las lágrimas hubiese salido lo que le hacía sentir mal. Algo así es esto de la catarsis, que experimentar el sufrimiento que atraviesa por poner un ejemplo, Prometeo. Yo veo cómo sufre el personaje y reflexiono sobre mis propios sufrimientos y luego eso me hace liberarme de culpas, de errores que vengo cargando y me siento luego liberado. A eso se refiere la catarsis. Y cuando el teatro nació, se buscaba que generara eso en el público, en los espectadores, que les sirviera para purificarse. ¿Me di a entender con esta parte de la catarsis y lo que tiene que ver con el teatro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Tenemos 4 minutos. Quisiera escuchar, bueno, si ustedes no participan, yo voy a preguntarles sobre lo que hemos hablado este día. Vamos a ver. Noveno B, Valeria Mengíbar. ¿Está ahí todavía? Sí. ¿Cuál fue el primer contenido que hemos discutido este día, que hemos comentado? ¿De qué hablamos hoy en esta clase? Valeria. De la comunicación literaria en el teatro. Muy bien. ¿Qué me puede decir sobre ese contenido? ¿Qué dijimos? De cómo hay dos tipos de códigos y de que se puede dar a conocer en forma de teatro o de libro. Muy bien, muy bien. El texto dramático y el texto espectacular. Muy bien. ¿Y los dos códigos? ¿Cuáles eran esos dos códigos, Valeria? Código lingüístico y código no lingüístico. Muy bien, muchas gracias. Veamos. Carlos, noveno C. Carlos. ¿Está ahí, Carlos? Hola. Hola. ¿Qué nos puede decir de todo esto que hablamos de los orígenes del teatro? Que me pueda mencionar una idea importante que fue creada principalmente en Atenas por se llamaba como el emperador de Atenas, que quería ver algo como diferente. muy bien. Pisístrato, ¿verdad? Decía que le había pedido muy bien, gracias, Carlos. Que le había pedido a Tespis que hiciera esto de hacer más atractivas las dionisíacas. Gracias. ¿Preguntas, niños? ¿Comentarios sobre estos dos temas que hemos desarrollado?
No, señor, sin preguntas. Bueno, Todo claro, señor. bueno, qué bien que está esto claro. Les pido encarecidamente, voy a insistir nuevamente con esto, que se identifiquen con un nombre y un apellido y el grado y la sección, por favor. Me cuesta bastante cuando solo ponen una letra que identifique su nombre y yo no me sé todos los nombres, así que por favor, eso les pido nada más. Nos vemos mañana y vamos a desarrollar un contenido distinto en la próxima clase. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, señor. Gracias, señor. Feliz día. Adiós, señor. Adiós. Señor, Señor, Adiós, señor. Gracias, señor. Adiós. Bueno, gracias. Gracias, señor. Lindo día. Gracias.